sesión número 71 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 72 queda a disposición de la comisión y le pido al señor secretario entonces que dé lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados, diputadas, señor subsecretario, asesores. Sí han recibido los siguientes documentos, señora presidenta. Un oficio de la Subsecretaría de Educación que responde a uno de esta comisión en tenor a informar sobre la existencia de algún modelo de convocatoria para el cargo de educador tradicional. Con eso se da respuesta formal al oficio de esta comisión, el número 147. Otro oficio de la Subsecretaría de Educación, que también en respuesta a uno de esta comisión, informa acerca del número de educadores tradicionales en la región de Coquimbo y cuál es su calidad profesional. También es una respuesta formal a un oficio de esta comisión. Se recibió, señora presidenta, una nota de la presidenta de la Asociación Falun Dafa en Chile, Verónica Roselot, quien en representación de los practicantes de Falun Dafa remite cartas y documentos adjuntos relacionados con el tema de abuso a los derechos humanos en China continental, en contra de los practicantes de dicha disciplina. Se recibió una nota del señor José Alfonso Núñez, quien hace una denuncia tras observar que hace más de 2 años la sección consular de Chile en La Habana tiene una política de rechazo y exclusión hacia los familiares de los cubanos residentes en Chile, negando visas de permanencia de turismo a familiares cercanos como madres, hijos y hermanos. Solicita apoyo a esta comisión para revisar la actual posición y política del consulado chileno en La Habana o se les indique qué canal legal y gubernamental se puede utilizar. Se recibió, señor presidente, una nota también recibida a través de la plataforma del LOI por la diputada señorita Carol Cariola, quien solicita se reciba en audiencia a don Pedro Suárez Marihuán, representante de la agrupación Ampliación Nehuen Mapu Maya Maya, a objeto de que exponga la situación de las comunidades relocalizadas de Alto Biobío. Se recibió también, presidenta, tres pareos, uno de la diputada Emilia Schneider con el diputado Jorge Guzmán, un pareo del diputado Alavé con el diputado Palma, y un pareo de la diputada Ñanco con el diputado Lilayú, y un posible pareo de la diputada Jimena Osandón con el diputado Andrés Giordano, pero eso está por confirmar. ¿Te firma Giordano? Ahora yo igual me voy a quedar en la sesión, presidenta. Me voy a quedar en la sesión. ¿Les parece que respecto de la nota del señor José Alfonso Núñez enviemos un oficio a Cancillería para que nos haga ver la situación respecto de los familiares de los cubanos residentes en Chile, cuál es la política, en fin? Ese es el punto 4 y el punto 3 y el punto 5 los voy a sumar a las audiencias que tenemos planificadas y que hemos ido tratando de cubrir a pesar de que la lista va creciendo. Entonces, dicho esto, y como tenemos hoy día 2 puntos, el primero es, ojalá, terminar con el proyecto que tenemos sobre calificación jurídica ausente por desaparición forzada y que crea un registro nacional. Y luego vamos a tener al defensor de la niñez, que habíamos comprometido en una de las audiencias que nos viniera, y a propósito además de lo que ha pasado con asesinatos, digamos, a adolescentes, jóvenes, que nos viniera a dar una proyección de lo que va a ser la agenda legislativa que tiene el defensor en estas materias. Así que dicho esto, señor secretario, si nos puede orientar sobre dónde habíamos quedado, creo que el artículo 8, si no me equivoco. Exactamente, señora presidenta. Quedamos en el artículo... Perdón. Sí, no me voy a saltar. ¿Hay varios? ¿Hay alguien que tenga varios? Bueno, sí, lo vamos a hacer al final. Ok. Muy bien, acordado entonces al final. Quedamos, presidenta, en el artículo 8, que trata sobre el reglamento. Este artículo 8... ¿Qué página? Es la penúltima.
Sí, queda poquito ya. Ahí está. En esta disposición que dice de reglamento, dice así: un reglamento expedido por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos regulará los aspectos técnicos de estructura del registro, de su operatividad y de cualquier otra especie necesarios para su adecuada implementación, funcionamiento y otros asuntos que señale esta ley, así como también definirá el mecanismo estandarizado a que se refiere el artículo 3. A esa disposición se le agregó una indicación presentada en sala del diputado Jorge Guzmán, que dice lo siguiente: sustitúyase la frase así como también definirá el mecanismo estandarizado a que hace referencia el artículo 3, es la última frase de la disposición que acabo de leer, por un punto final, y solicita que se incorpore un inciso segundo, que dice así, dice: asimismo, el reglamento definirá un mecanismo estandarizado, objetivo y transparente para la incorporación de personas en el registro conforme a lo indicado en el artículo 3. Este mecanismo deberá asegurar la rigurosidad y claridad en los criterios y procedimientos utilizados y será objeto de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República a fin de garantizar la conformidad con los principios de legalidad y respeto de los derechos humanos. Está pareado, señora presidenta. Sí, ahí. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo respecto de esta nueva indicación que se introdujo en sala y que, por lo que veo, más que nada lo que hace es introducir paso por una institución que en este caso sería la Contraloría General. Presidenta, muchas gracias por el uso de la palabra, por su instrucción, subsecretario. Nosotros hemos realizado un análisis de la indicación presentada y debemos emitir una opinión desfavorable con ella, toda vez que de la lectura del texto que el secretario acaba de mencionar, parece desprenderse la idea de que pudieran haber actos administrativos que pudieran estar no de acuerdo con los principios de legalidad y el respeto por los derechos humanos, que es algo que la ley no puede presumir de un acto administrativo que emite un órgano público. Nosotros encontramos que es un problema serio en la redacción. Sería ideal haberlo conversado con el autor para poder haber hecho alguna modificación, pero en las condiciones actuales la opinión del Ejecutivo es que esta indicación tiene que ser rechazada. Ofrezco la palabra sobre el punto. Entonces vamos a proceder a la votación del artículo 8. Perdón, a la indicación. Eso es. Vamos por la indicación número 9. Don Andrés Giordano no está presente. Don Johannes Kaiser. A favor. A favor. Don Tomás Lagomarcino. Don Daniel Lilayú. Yo lo vi a don Daniel Lilayú. Está pareado. ¿Está pareado? Sí. Ñanco también. Osandón. Pareo. Erika Ñanco, pareo. Jime, Ignacio Andón. Ya, no, pero... ¿Ahora recién? Muy bien. Palma pareado. Diputado Palma pareado. Lorena Pizarro. En contra. Diputado Urrito Coechea. A favor. A favor. Estamos justo en los cuatro, ¿eh? Presidenta. En contra. En contra. 2 a favor, 2 en contra. Rechazada la indicación. No se alcanzó el quórum de aprobación. Ahora tenemos que votar entonces el artículo 8 en su formato original. Ahí llegó el diputado. Don Johannes Kaiser, por la disposición original, artículo 8. En contra. En contra. De Lorena Pizarro. A favor. A favor. Don Tomás Lagomarcino, Yogo Justo. A favor. A favor. Don Cristóbal Urriticoechea.
Finalmente, Presidenta, A favor. 4 a favor, 1 en contra. Aprobado el artículo 8, entonces, en su formato original. Ahora, señora Presidenta, quedan 2 disposiciones transitorias. La primera, Tenemos una indicación. tiene razón, hay una indicación presentada recién. Esta indicación propone incorporar un nuevo artículo 9 del siguiente tenor. Tiene por objeto modificar el Código Penal incorporando un nuevo párrafo 9 al título 4 del libro segundo de dicho cuerpo normativo. El párrafo diría de la siguiente forma: de la apropiación indebida de la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada. Se las hago al llegar el título de la indicación. Dice artículo 215 bis. Dice: el que proporcione antecedentes falsos o cualquier entidad estatal, a cualquier entidad estatal digo, para que se reconozca a una tercera persona la calidad jurídica de persona ausente por desaparición forzada, o de que se integre a una tercera persona al registro especial de personas ausentes por desaparición forzada, será castigado con presidio menor en su grado mínimo. Para hacer una sanción penal a lo que están haciendo. Diputado Ricuicodrón, para que explique, fundamente su... Básicamente, Presidenta, lo que se señala en la indicación es más que nada para que alguna persona que no haya tenido esta situación, lamentable situación, se quiera aprovechar del hecho. Nada más que eso. Quiero señalar también que a mí me parece que esta indicación podría ser inadmisible por cuanto excede la idea matriz del proyecto. Por lo tanto, la declaro, para no entrar en mayores vueltas, digamos, la declaro inadmisible. Bien, Presidenta. Entonces, quedan 2 disposiciones transitorias, decía. El artículo primero se refiere a la entrada en vigencia de esta ley, desde la publicación del reglamento a que alude el artículo 8. Sostiene que dicho reglamento deberá ser dictado en el plazo de 6 meses contados desde la publicación de esta ley. Y el artículo segundo dice relación con el informe financiero. Dice así: el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria de Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. Si quiere, Presidenta, la votamos ambas en conjunto. Diputado. Señora Presidenta, nosotros tenemos la discusión de la ley de presupuesto ahora, es decir, en ¿cuánto? ¿3 meses más? ¿2 meses más? No tiene ninguna razón de ser que el presupuesto para esta nueva organización no esté considerado dentro de la ley de presupuesto que vamos a tener que votar. No veo la razón por la cual no debe entrar en régimen de inmediato. Se va a demorar 6 meses el reglamento, tienen un plazo de 6 meses para establecer el reglamento. Y nosotros vamos a estar sacando la ley de presupuesto prácticamente en 2 o 3 meses más, y entra a regir con enero, es decir, más o menos el mismo plazo en que tiene que salir el reglamento. No veo sentido para que no se haga el cálculo y no se incluya esto en una glosa del propio presupuesto, señora Presidenta. Gracias, diputado. ¿Opinión del Ejecutivo al respecto? Gracias, Presidenta. Por su introducción, subsecretario. Es una preocupación extremadamente legítima con respecto a cómo las leyes que se dictan van juntándose con el ejercicio presupuestario anualmente. Tal como el diputado señala, si consideramos que esta ley todavía tiene que pasar por otro trámite constitucional en la Cámara Revisora, que en este caso es el Senado de la República, y luego de eso tenemos que la disposición transitoria primera lo que hace es establecer un régimen para regular la vacancia legal de la ley, es decir, la ley no entra en vigencia hasta que esté el reglamento dictado.
Y la disposición transitoria segunda es una disposición transitoria estándar en la medida en que lo que hace es que justamente para salvar esa dificultad que el diputado advierte, los recursos del sector justicia, en este caso, entre su partida presupuestaria, se destinan a poder financiar la implementación de la ley durante el primer año presupuestario y luego se complementan con recursos del Tesoro Público en la medida en que eso sea insuficiente. Por lo tanto, según los tiempos que se están estimando, deberíamos estar teniendo la discusión con respecto a las nuevas partidas de asignación presupuestaria, la discusión del presupuesto del próximo año, no para el primer año de vigencia de la ley, considerando la dictación del reglamento y la disposición que está acá. Esto es una disposición transitoria muy estándar que está en muchos proyectos de ley, lo pidió la Dirección de Presupuesto como le corresponde a sus facultades, justamente para hacer ese encuadre y que no quede un vacío presupuestario a la hora de aplicar la ley de la misma forma, presidente. Diputado Kaiser, y después votamos. El tema es que, a ver, el Ministerio de Justicia recibe un presupuesto determinado en razón de una serie de funciones y de obligaciones que tiene, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuánto es el presupuesto de libre disposición que tiene? Sobre todo en un tiempo en el cual estamos relativamente apretados, donde para más remate, no olvidemos que el del Ministerio de Justicia depende de Gendarmería, con cada vez mayor demanda, etcétera, etcétera. Lo razonable sería que el Ministerio de Justicia presentara entonces en una glosa o lo que fuere, ya la demanda por los recursos que se requerirían para la aplicación de esta ley, suspendida hasta el momento en que esta entre en vigencia. Pero para que quede autorizado y para que no se coma el resto del presupuesto del Ministerio. Porque si no, si va sobre el presupuesto del Ministerio, usted sabe que normalmente no es que exista mucha disponibilidad, después van a tener que andar peleando con Hacienda. Es la típica. Entonces, si se hacen las cosas de antemano, se plantea una glosa específica para el cumplimiento de esta ley, que queda suspendida hasta el momento en que esta que entra en vigencia, ¿ya? Es mucho más sencillo desde el punto de vista también de la administración de los recursos que vayan después a pelear con el ministro Marcel. Así lo veo yo, cuanto más. Muchas gracias, señor presidente. Lo entiendo y me parece válido. Lo que sí creo es que acá hay un tema también de ejecución presupuestaria. Generalmente en los ministerios hay una cierta dilación en ejecución presupuestaria que les permite utilizar los fondos del ministerio, el presupuesto del ministerio, y que después pueden ir empatando, digamos, con el proceso. Por lo tanto, no, y es algo habitual en los ministerios, por lo tanto yo estaría por seguir la regla general nomás. Por si acaso, sí, ya, démosle a la votación. Muy bien. Muy bien, presidenta, votamos entonces el artículo primero y segundo transitorio. Don Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Muchas gracias. Don Tomás Loco Marcino. Doña Lorena Pizarro. A favor, secretario. Don Cristóbal Urrutico Echea. Ahora sí, don Tomás Loco Marcino. Son poquitos hoy día, así que es rápida la vuelta. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado por unanimidad, 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Necesito que se designe diputado o diputada informante. Propongo que sea la diputada Lorena Pizarro la informante del proyecto. No sé si les parece. ¿Sí? Justamente. Ok. Ok. Diputada informante. Sí. Adelante. Yo muy breve quiero agradecer la aprobación de esta moción y quiero agradecer al Ejecutivo por esta indicación sustitutiva. Esta es una demanda de años de los familiares. Si esto logra pasar al Senado y finalmente ser una ley, es una mínima medida de reparación que yo creo que solo quienes hemos vivido esto sabemos lo que significa. No puede ser que nuestros familiares sigan vivos legalmente cuando sabemos que no lo están, pero también es una forma de reconocer que el Estado les hizo desaparecer y persiguió sus ideas. Y después de más de 50 años, recién en Chile estamos reconociendo que hay personas que están ausentes por desaparición forzada. Y esa palabra tiene un contenido de dolor y de lucha
que hasta el día de hoy sigue vigente. Así que yo quiero agradecerles el poder tener hoy día aprobado en esta comisión esta ley. Muchas gracias. Gracias, diputada, y el esfuerzo que han hecho las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura y en este caso de desaparición forzada. Gracias también por la presencia y acompañamiento del Ejecutivo en este proyecto. Seguimos invitándolos para que vengan a los próximos proyectos que pondremos en tabla y esperamos que algunos de esos vengan también del Ejecutivo. Y bueno, vamos a suspender por 5 minutos para que tome asiento el defensor de la niñez. Gracias, defensor, por haber acudido a nuestra invitación. La teníamos pendiente hace ya par de meses que estuvimos con usted. Quiero solo, antes de darle la palabra, darle 2 minutitos al diputado Palma, que se siente mal y se tiene que retirar, pero tiene varios, y luego al secretario con una sí. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio saludar al defensor y a su asesora, me parece. Presidenta, yo quería plantear en esta comisión un tema que me parece súper preocupante y me he puesto esto deliberadamente porque entiendo que es una causa que usted abraza. Y estoy alarmado por un reportaje que hubo en TV13, en Canal 13, hace 3 noches atrás, en que pasaron varias cosas, o sea, que no son menores, y sobre todo en el contexto de la crisis de seguridad que vive nuestro país, y que quiero ser muy claro, creo que es transversal, que es un tema país, no es un tema que se lo pueda arrogar un sector político u otro. Y que lamentablemente hace rato que venimos como sintiendo que parece que fuera patrimonio de un cierto sector y que el resto no tuviéramos interés en el tema, y no es así. Entonces, en primer lugar, se pasaron 725 personas, más o menos, que tenían antecedentes penales y los autorizaron para el porte de armas. Segundo, hay un médico, cuyo nombre en este minuto desconozco, que entiendo que habría dado más de 500 autorizaciones o certificaciones, algo así, para el porte de armas, y por lo demás no es un médico capacitado que tenga las competencias para dicha atribución. Entonces me parece súper grave ese tema. De hecho, he oficiado al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior al respecto, y lo que es más grave aún, hay un médico que estaba muerto hace 11 años y que, según le escuché a la familia, eran desde el año del terremoto. 4, sí, hay más de un médico, sí, por supuesto. Pero hay uno que data del año del terremoto, o sea, son 15 años casi, y que, entiendo, le habrían falsificado la firma para autorizar el porte de armas. Entonces me parece de tal gravedad, y creo que es un tema pertinente a esta comisión, porque está violentando a la sociedad con el porte de armas que se le está autorizando, seguramente redes criminales, y con todo lo que está pasando en este país. O sea, estamos todos alarmados por las casi 20 muertes que ocurrieron en 2 fines de semana, pero creo que así vamos por muy mal pie. Así que quería comunicar a esta comisión que he oficiado a Defensa y a Interior, y ojalá que la comisión también pudiera reparar en este tema, que me parece de la mayor preocupación. Eso, presidenta, muchas gracias. Gracias a usted, diputado, por traer el tema. Este tema se tocó hoy día en la Comisión de Seguridad también, donde tanto el subsecretario Galo como el general Hinojosa, que es el que dirige la DGMN, fueron invitados para que den cuenta, además del número de armas que hay en manos de personas condenadas y que, por lo mismo, por el tipo de delitos que cometieron, no tendrían derecho a la inscripción de armas, debió habérseles prohibido, y sin embargo las armas siguen registradas y actualizadas bajo sus nombres. Por lo tanto, si no tenemos control de las armas legales, imagínese usted como el control que tendremos sobre las armas ilegales. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, presidenta. Quería dar cuenta a la comisión de una solicitud de audiencia respecto de la comunidad Selknam Covadonga Ona, a través de su fundación, quienes se encuentran gestionando la repatriación y restitución de los restos de un ancestro Selknam
que se encuentra en un museo en Alemania y desde hace varios años. El museo en Alemania ya ha dado su consentimiento para repatriar los restos y la repatriación se produciría en septiembre de este año. Solicitan en concreto una audiencia con la Comisión de Derechos Humanos a objeto de obtener el apoyo de la misma para que sea vinculante el protocolo que ellos han logrado obtener y que contiene las condiciones para su restitución y repatriación, garantizando el trato respetuoso a sus ancestros, a su cultura y garantizando su descanso. Esa es la petición, señora presidenta, para que quede formalmente como un documento de la comisión. Muchas gracias, secretario. Vamos a ver entonces en las audiencias dónde podemos incorporarlo. Me parece interesante la experiencia de haber elaborado un protocolo y eventualmente ese protocolo podría eventualmente ser un marco legal para este tipo de solicitudes que tienen pueblos indígenas, pueblos originarios en realidad en nuestro país. Ahora sí, defensor, bienvenida a la asesora Grace Smith también, y le doy la palabra. Para nosotros es importante escuchar sobre la agenda que usted tiene esto. Obviamente estamos bien convulsionados con lo que fueron los jóvenes baleados, digamos, en Quilicura, y por lo tanto queremos saber un poco cómo la Defensoría se está metiendo en estos temas, desde dónde, desde qué perspectiva, y cómo podemos apoyar, digamos, si es que hay recomendaciones, una agenda legislativa por parte de ustedes. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludo a las diputadas, ¿verdad?, y diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados. Y junto con agradecer la invitación que se ha cursado a la Defensoría de la Niñez, también quiero señalar, ¿no?, y manifestar que me tomo con mucha satisfacción esta invitación, que tiene por objeto no necesariamente venir a referirnos de problemas que están pasando con niños, niñas y adolescentes a propósito de esos problemas. La mayoría de las veces en que la Defensoría de la Niñez comparece ante el Congreso, ya sea en el Senado o la Cámara de Diputados, porque hay un problema. Y ese problema está asociado a la grave crisis de seguridad que actualmente vive el país, a las cifras que están asociadas a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, a temas de violencia escolar, a temas de niñez bajo protección del Estado, que evidentemente es un problema y una urgencia que se debe solucionar. Pero tal como lo hemos sostenido paulatinamente y de manera muy reiterada en distintas instancias a las que venimos a propósito de esas urgencias, desde la Defensoría de la Niñez consideramos que se requiere una estrategia para abordar estos temas, de manera tal de no hacernos cargo de estas problemáticas solamente cuando tenemos que lamentar muertes, cuando tenemos que lamentar niños, niñas y adolescentes que no tienen una oferta en materia de salud mental o que no tienen una oferta en el Servicio Nacional de Protección Especializada. Creemos que mirar este tema con altura de miras es importante. Antes de hacer la presentación, que no es larga, sino que simplemente muestra la idea general del trabajo que hemos hecho para abordar los desafíos de la agenda legislativa que nosotros creemos que el Congreso debería asumir, quiero decirle que, claro, que ante los temas que están vinculados a los problemas urgentes que en el último tiempo hemos observado respecto de niños, niñas y adolescentes, evidentemente la Defensoría de la Niñez no ha estado ajeno a ello. En materia de seguridad, hemos impulsado la necesidad de que el gobierno, bajo su responsabilidad de ser el organismo rector en materia de niñez y adolescencia, genere una instancia de trabajo que permita, por una parte, hacerse cargo de la crisis de seguridad, hacerse cargo de devolver los barrios seguros y entornos amigables a los niños, de hacerse cargo del porte de armas, a propósito de lo que hablaba el diputado Palma, donde sabemos que es uno de los principales flagelos que afectan a la sociedad, de hacerse cargo de la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra la captación de niños, niñas y adolescentes por parte de bandas delictuales. Es decir, eso sí se tiene que abordar y con sentido de urgencia. Lo mismo en el caso de los delitos de explotación sexual, que son básicamente uno de los principales problemas que enfrentan niños, niñas y adolescentes. La forma en que el Estado se está haciendo cargo de este problema es insuficiente. Seguimos frente a un sistema que no responde de manera adecuada. Y esto no es un tema de gobierno y no es un tema político partidista, sino que es un tema de política
transversal del Estado, donde históricamente los niños, niñas y adolescentes han estado invisibilizados de las agendas. Y solamente nos preocupamos de niños, niñas y adolescentes cuando existe un problema. Probablemente podemos estar hablando ahora de una crisis de seguridad, pero puede haber mañana, ojalá no ocurra, un terremoto, un incendio, una inundación, y se olvidó el problema, se acabó el problema de seguridad. Y eso es parte de uno de los temas que desde la Defensoría de las Niñas hemos tratado de sostener. Es por eso mismo, y perdón la introducción tan larga, es que nosotros agradecemos esta instancia para poder conversar acerca de nuestra mirada de trabajo, de dónde creemos que tenemos que poner el foco, y además también desde dónde nosotros creemos que el Congreso puede aportar. Porque vemos muchas situaciones bajo las cuales el Congreso Nacional, a través de comisiones investigadoras, de comisiones especiales, de comisiones mixtas, genera un trabajo importante, recomendaciones para todos los organismos del Estado, recomendaciones para la sociedad civil, para el mundo privado, pero muchas veces también esas recomendaciones se quedan solo en eso. Y no hay un seguimiento por parte de los parlamentarios que tienen un rol fiscalizador. Y creemos que eso es vital. La Defensoría de la Niña es un organismo que, entre otras cosas, también tiene que fiscalizar el trabajo de los organismos del Estado. Y nosotros hemos advertido esa circunstancia a propósito de los distintos diagnósticos, que ya no voy a dar acá porque ya los conocemos, y creemos que eso contribuiría justamente a mejorar y a tener un compromiso serio real con los derechos de la niñez y la adolescencia. En términos de agenda legislativa, lo primero que... Está en PDF. Sí. Lo primero que queremos mostrar es principalmente cómo hemos hecho este trabajo. Este trabajo no se ve de manera muy clara, no alcanzo a leer muy bien. Tiene por objeto, la Defensoría tiene una serie de facultades. Dentro de esas facultades está la facultad de emitir informes, recomendaciones y promover el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y ahora, porque esto se promulgó posteriormente creada la Defensoría, la Ley 21.430 que crea el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Dentro de esas facultades hemos generado una estrategia que nos permita mostrar un poco lo que nos convoca en esta sesión. Primero, comentarles un poco cuáles van a ser los 3 pilares que van a guiar el trabajo de la Defensoría de la Niñez al menos en los próximos 4 años y medio. El segundo, el trabajo del mapeo legislativo que hemos realizado en materia de la niñez y por qué se justifica enfocarnos en determinados proyectos, y eso obedece a los criterios de intervención. Luego, comentar a grandes rasgos, el detalle de esto después va a quedar en un documento mucho más consolidado donde vamos a entregarles el detalle de la estrategia legislativa. Luego, ¿qué creemos nosotros que es importante para generar una agenda legislativa que sea consistente y que no atienda solamente a la urgencia, sino que sea de mediano y largo plazo? Además, también algunas sugerencias respecto de algunos temas específicos que serían muy pertinentes que fueran revisados por esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y también otros temas que podrían ser interés de la Comisión en temas presupuestarios, ¿verdad? Y las comisiones que actualmente están encargadas, ¿verdad?, de otorgar reparación y garantías de no repetición a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos bajo la protección del Estado. Partiendo por lo primero, en cuanto a los pilares de intervención de la Defensoría de la Niñez como organismo autónomo tiene que trabajar particularmente en 3 temas. Particularmente porque los niños, niñas y adolescentes sean buen tratados, es decir, porque existe una cultura institucional, una cultura comunitaria y una cultura desde el mundo adulto que sea bien tratante con los niños, niñas y adolescentes. Y ahí uno puede considerar los distintos desafíos que enfrenta el Estado. Prevención de la violencia, lucha contra la delincuencia juvenil, generación de mecanismos que permitan que niños, niñas y adolescentes puedan vivir en entornos que sean seguros, en barrios que sean amigables, con canchas deportivas, con entornos seguros, en un medio ambiente libre de contaminación. Es decir, a la Defensoría le interesa que el país donde viven los niños, niñas y adolescentes no los trate mal. Si eso lo comparamos con lo que actualmente ocurre en Chile, podemos decir que estamos frente a importantes desafíos en esta materia, porque probablemente, sino más bien seguramente, la violencia contra niños, niñas y adolescentes es uno de los principales flagelos que afectan a la niñez y que repercuten en los problemas que tenemos hoy en día. Niños, niñas y adolescentes fallecidos por temas de seguridad, niños, niñas y adolescentes que se relacionan con el mundo delictual, niños, niñas y adolescentes que en definitiva también están bajo protección del Estado y que sufren vulneraciones incluso mayores a las que las llevan a estar bajo tal protección. Igualdad y no discriminación. Vivimos en una sociedad que prioritariamente excluye a los niños, niñas y adolescentes. Una sociedad xenófoba,
una sociedad que muchas veces excluye a niños, niñas y adolescentes simplemente por el solo hecho de ser niños, niñas y adolescentes, y donde, pese al mandato de la Ley de Garantías, ni siquiera de la Convención sobre los Derechos del Niño, de una normativa interna, existe el deber del Estado de considerar y no excluir a niños, niñas y adolescentes, sea cual sea la situación en que se encuentran. Y finalmente la participación. Esa participación tiene que ser incidente. No basta una participación declarativa, genérica, simbólica o que en definitiva sea pantomima. Se requiere que las instituciones del Estado incorporen la voz de los niños, niñas y adolescentes incluso en sus procesos internos. Cuando no se incluyen los procesos internos, esas políticas públicas van a carecer de enfoque de derechos. Y eso no lo digo yo, lo dicen los estándares, lo dicen los expertos y expertas, ¿verdad? Y lo dice la realidad. Bien, dicho eso, teniendo en cuenta que estos van a ser los pilares de trabajo de la Defensoría, nosotros hemos realizado un mapeo legislativo de los proyectos de ley que actualmente están vigentes en el Congreso Nacional. Hemos realizado una búsqueda entre el año 2018 y el año 2024 donde identificamos 50 proyectos de ley. Hay muchos más proyectos que están vinculados a niñez y adolescencia, pero identificamos proyectos de ley que serían importantes mirar, en los que sería importante trabajar, y todos aquellos tienen un sistema que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos estado monitoreando. ¿Cuáles son los criterios para identificar y seleccionar estos 50 proyectos dentro de un gran universo de proyectos de ley que actualmente están vigentes con o sin tramitación en el Congreso Nacional? Primero, el primer criterio es que sean proyectos de ley que estén relacionados con niños, niñas y adolescentes directamente. Lo segundo son proyectos de ley que requieren ser adaptados a los estándares internacionales, tanto de la Convención sobre los Derechos del Niño como de los otros tratados internacionales que ha ratificado el país. Luego, hay proyectos de ley que, si bien no impactan directamente a niños, niñas y adolescentes, sí impactan indirectamente porque modifican un proyecto de ley que tiene impacto directo en la materia, en niñas y adolescencia. Luego, están todos los proyectos que son urgentes, los que se vienen presentando a propósito de las contingencias, de los problemas, ¿verdad?, que actualmente hemos identificado en materia de niñez y que yo, a grosso modo, he ido mencionando. Y finalmente, están incluidos dentro de este batería de proyectos de ley aquellos proyectos de ley en los que la Defensoría de la Niñez ha participado mediante invitaciones al Congreso para exponer nuestra posición técnica. Entonces, en base a eso, identificamos 50 proyectos de ley. No los voy a nombrar todos en la presentación. Sin embargo, hicimos una clasificación por temas que son importantes y por derechos que están en la Ley de Garantías. Así identificamos, por ejemplo, 12 proyectos de ley que están vinculados al derecho a la educación, destacando, por ejemplo, la Agenda Sala Cuna para Chile, las normas del proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, que es un proyecto de ley que está actualmente en discusión. Pero así hay otros 10 proyectos de ley que impactan derechamente el ejercicio del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y que va a quedar en detalle en el documento que va a quedar a disposición de la Comisión. Luego identificamos 8 proyectos de ley que están vinculados al derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Está actualmente el proyecto de ley tramitándose en la Comisión de Infancia del Senado que implica la reforma integral del sistema de adopciones en Chile, la ley Sayén, es decir, una serie de proyectos de ley que justamente buscan el cumplimiento del estándar de la Ley de Garantías. Considerar a la familia como la estructura ideal para el crecimiento y desarrollo de niños, niñas y adolescentes y la obligación del Estado de apoyar a las familias cuando las familias no sean capaces o hagan mal su trabajo en cuanto a la necesidad del ejercicio de las responsabilidades parentales, marentales e incluso de la corresponsabilidad parental. Luego identificamos 6 proyectos de ley que nosotros lo clasificamos respecto del eje estar protegido, derecho a la protección, ¿no? Entonces tenemos normas donde se está discutiendo el nuevo Código Penal, donde, entre otras cosas, organismos vinculados a niñez y adolescencia hasta ahora no han tenido participación en la discusión legislativa, pero donde se están discutiendo normas que impactan los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hay proyectos de ley asociados al aumento de penas aplicables por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes en el contexto de las funciones que cumple el Servicio Nacional de Protección Especializada, y así 4 proyectos más que están vinculados a la protección de la niñez, particularmente en entornos que implican alguna forma de violencia de las que están tipificadas en la legislación penal, pero incluso también en la Ley de Garantías y Protección Integral.
Identificamos también 15 proyectos de ley asociados al trato justo, es decir, y que tienen que ver con la protección y que se relacionan de una u otra forma a esta vertiente, a este pilar del buen trato, que es uno de los pilares de la Defensoría de la Niñez. Por ejemplo, la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y de la Defensoría de las Víctimas de Delitos, que actualmente está en discusión en el Congreso, las reglas de uso de la fuerza, ¿verdad?, que deben ser consistentes con los estándares internacionales, no solamente generales de derechos humanos, sino que particularmente en materia de niñez y adolescencia, donde el derecho internacional de los derechos humanos ha sido claro y particularmente interesado justamente en que esto se cumplan los estándares en materia de niñez y adolescencia. Y por otra parte, solamente pusimos algunos que destacamos, las modificaciones que se están proponiendo a propósito de la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la Ley 20.084. 4 boletines en el eje no discriminación que están asociados justamente a generar mecanismos para promover el derecho a la igualdad. Entre ellos, por ejemplo, modificaciones de la Ley de Migración y Extranjería, que si bien tiene algunas referencias generales a materia de niñez y adolescencia, porque, por ejemplo, consagra el principio de interés superior del niño, consagra el derecho a la educación, la protección social, tiene algunos vacíos que son importantes promover, pero que, habiendo proyectos de ley actualmente en el Congreso, creemos que es importante que se le dé la mirada desde la niñez y la adolescencia. Identificamos 5 boletines que están vinculados a temas que han sido incluso discutidos en el contexto de esta comisión en oportunidades anteriores en las que he estado. Temas de violencia digital. Actualmente estamos en una sociedad donde la interacción de los niños, niñas y adolescentes y su relación con el entorno digital, si bien otorga oportunidades de crecimiento, de desarrollo y de aprendizaje que son muy importantes, también implican una serie de riesgos asociados, por ejemplo, a material de abuso o de contenido de abuso sexual infantil, explotación sexual online, formas de violencia en el entorno digital, bullying, sexting, sextortion, happy slapping y una serie de tipos de violencia. Y además también eso... y agregando otro tema, el tema también de cómo se regula, entre otras cosas, ¿verdad?, niños, niñas y adolescentes que ingresan de manera libre y sin ningún tipo de regulación a casas de apuestas online precisamente para el juego, ¿no? Entonces hay una serie de proyectos que están vinculados, hay una ley de etiquetado de videojuegos, hay leyes que han sido promovidas incluso por algunas parlamentarias, ¿verdad?, de la UDI respecto de cómo se genera y se regula las circunstancias de las plataformas, ¿verdad?, la publicidad que los niños y niñas pueden experimentar cuando están viendo un video de YouTube, en fin. Hay una serie de proyectos que creemos que son importantes y hay que avanzar porque el entorno digital se está volviendo, entre otras cosas, un espacio que podría ser peligroso para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Otras, el proyecto de ley, por ejemplo, donde se prohíbe el desarrollo de actividades o espectáculos que promuevan manifestaciones culturales asociadas al narcotráfico, la explotación sexual, la pornografía infantil o el consumo de drogas ilícitas, que también es un proyecto del cual se ha discutido en esta comisión. No sé si ya está en discusión, pero al menos es un proyecto de ley sobre el cual tuvimos la oportunidad, que está en la Comisión de Familia, exactamente. Y finalmente, temas que tienen que ver con el rol de garante del Estado, de cómo se construye y se sigue consolidando el sistema de garantías y protección integral. Una de las más importantes tiene que ver con la reforma de ley a los tribunales de familia. Los tribunales de familia actualmente van a sufrir un cambio. Una de las apuestas del Estado ha sido generar un mecanismo de protección integral donde la protección administrativa sea un actor protagónico, y eso implica que la protección administrativa que la van a ejercer las oficinas locales de la niñez van ahora a tomar decisiones tan importantes y que tradicionalmente le han correspondido a los tribunales de familia, precisamente con esta lógica de desatochar la excesiva judicialización de los problemas de la niñez. Nos parece bien desde el estándar, pero creemos que tenemos que ser muy responsables porque esas decisiones tan importantes no pueden tomarse por un organismo que no tenga la capacitación, la herramienta, la sensibilización, porque se van a tomar decisiones que van a impactar en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Así que es importante poner justamente atención en ese proyecto de ley en el cual esperamos participar. Luego está el proyecto de ley de armonización. La ley de garantías debe ser armonizada y concordada con la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada y la ley de subvenciones, ¿verdad? Porque ahí tenemos un gran vacío que justamente provoca muchas de las dificultades que hemos observado a propósito del funcionamiento de Mejor Niñez, del Servicio Nacional de Protección Especializada. Y finalmente, desde el punto de vista de los deberes del Estado, el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados, que creemos que es un proyecto prioritario y definitivamente impacta en el buen trato, en la igualdad y no discriminación,
y en la participación de niños y adolescentes, que son los pilares de trabajo de la Defensoría de las Niñas. Les vamos a hacer entrega de estos proyectos de ley justamente con la estrategia. Luego, un tema importante, el fast track de seguridad, que es esta batería de proyectos de ley a propósito de la crisis de seguridad. Nosotros hemos intervenido en 4 proyectos de ley particularmente que tienen que ver con el fast track de seguridad, que fue este paquete normativo que presentó el Ejecutivo, ¿no? Sin embargo, estamos monitoreando el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad, el proyecto sobre seguridad municipal, el proyecto que fortalece al Ministerio Público y el proyecto de ley para la protección de infraestructura crítica del país. Creemos que ahí también los niños y adolescentes deben ser considerados desde el punto de vista de cómo impactan esas reformas normativas. Y en la tercera columna de la derecha son aquellos boletines respecto de los cuales estamos analizando su monitoreo para ver qué tanto impacto pueden tener en materia de niñez y adolescencia. Respecto de la generación de una agenda legislativa de mediano plazo, nosotros vamos a presentar un plan. Si yo les presentara el plan derechamente podríamos estar mucho rato acá, pero vamos a presentar un plan donde vamos a identificar, analizar y sistematizar la información disponible sobre las necesidades legislativas que de una u otra forma yo ya la he esbozado en esta presentación. Vamos a entregar justamente con este plan, con el cual estamos trabajando con la Fundación Colunga, un mapeo de actores clave para el abordaje de las brechas y espacios de mejora donde nosotros podemos detectar que hay un vacío normativo o alguna brecha o algún desafío. Luego vamos a sistematizar y relacionar perspectivas de los niños y adolescentes sobre sus intereses, necesidades, cuestionamientos, de manera tal también que se constituyan actores protagónicos de los procesos que los van a afectar al final del día a ellos y ellas, ¿no? Y finalmente pretendemos identificar y sustentar, y esa parte tiene que ver con el trabajo regular que realiza la Defensoría, los cambios legislativos, las opiniones técnicas, ¿verdad? Y vamos a priorizar mediante una ruta estratégica cuáles son aquellos proyectos de ley donde se requiere incorporar el enfoque de niñez y adolescencia conforme a los estándares internacionales y la legislación nacional. Particularmente en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, y con esto voy finalizando, creemos que es importante que la Comisión de Derechos Humanos pueda generar una agenda de trabajo sin perjuicio de otras que vamos a proponer. Creemos prioritario en materia de protección de niños y adolescentes contra la explotación sexual. Yo creo que ese es uno de los principales flagelos que actualmente enfrenta la niñez y la adolescencia. Hay algunas materias que nosotros creemos que son importantes y respecto de las cuales existen proyectos de ley vigentes, que también los vamos a entregar, sobre tipificación y penalización de conductas de violencia sexual cometida en entornos digitales. Reformas legislativas que aumentan penalidades para la producción, difusión y comercialización de material abusivo sexual. Reformas legislativas que excluyan la aplicación de penas sustitutivas a autores de delitos de explotación sexual. Y también incorporar reformas legislativas a la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, ¿verdad?, por los delitos que están justamente asociados a la violencia sexual. Y todo esto se relaciona no solamente con generar un escenario normativo que sea idóneo para los niños y adolescentes frente a la violencia sexual, sino que se trata de generar una estrategia. Y uno de los temas que hemos estado conversando como Defensoría de la Niñez y que hemos promovido ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, y donde también queremos pedir la ayuda del Parlamento, es que Chile pueda adherir y ratificar el convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación sexual, que es el convenio de Lanzarote. Este es un convenio internacional creado por el Consejo de Europa, pero que contiene una cláusula que permite que estados que no son parte del Consejo de Europa puedan ratificar y ser parte del convenio. Chile se convertiría en el primer país de Latinoamérica en ser parte de este convenio de Europa, y eso implica tratar de generar políticas públicas bajo los estándares del Consejo de Europa, que tiene políticas de prevención, que tiene políticas de respuesta penal y respuesta reparatoria, y que tiene políticas de garantías de no repetición frente a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de explotación sexual, en el contexto de una estrategia integral de erradicación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y otros temas de agenda legislativa que creemos importantes, ¿verdad?, que tienen que ver con el derecho de reformas que están pendientes desde hace mucho tiempo, cómo se regula el derecho a protesta y reunión pacífica en la Constitución, que actualmente está por un decreto, pero no hay una norma, ¿no? Y temas que están vinculados a otros temas que podrían ser relevantes para la Comisión, como por ejemplo un documento que publicamos hace unas semanas sobre recomendaciones para la formulación del proyecto de ley de presupuestos. Lo vamos a hacer llegar, si no ya fue oficiado, respecto sobre recomendaciones no para intencionar los presupuestos, sino para estándares que se deben tener en cuenta al momento de analizar la ley de presupuestos para no invisibilizar a los niños, niñas y adolescentes en aquellos sectores donde generalmente se invisibilizan.
los presupuestos son mucho más evidentes en materia de salud, educación, justicia, pero hay otros sectores de las carteras de gobierno donde los niños, niñas y adolescentes no están presentes. Y también cuestiones que tienen que ver con cómo se hace seguimiento desde el Congreso a los avances de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición, que es un tema que está diseñando actualmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y donde nosotros estamos participando como observadores porque creemos que es un hito importante. Entonces, en base a esta presentación, y ya con esto termino, nosotros vamos a hacer llegar este plan que tiene esta clasificación en base a los criterios que informamos y desde ya nos ponemos a disposición para poner a trabajar en caso que ustedes consideren que es necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, defensor. Sé que se tiene que ir sin falta a las 4:15, por lo tanto nos quedan algunos minutos por si alguien tuviera preguntas. Muy completa la presentación, sobre todo porque lo que usted nos da es una herramienta de trabajo. Y eso es clave, digamos, para poder articular colectivamente y transversalmente, ojalá, una agenda, digamos, pro derechos de niños, niñas y adolescentes. Así que doy la palabra, diputado Palma, diputado Kaiser, diputada Pizarro. Bueno, dada la relevancia del tema, presidenta, decidí quedarme. Yo creo que el cuerpo puede esperar un ratito más. Bueno, en primer lugar, señor defensor, quería agradecer su presentación por su intermedio, presidenta. Yo tengo una importante experiencia trabajando con infancia vulnerada en contextos privativos de libertad o en contextos de alto riesgo biopsicosocial. Y tengo desde hace tiempo algunas preocupaciones que son medulares. Yo, de hecho, en algún debate planteé lo que es la ruta de estos menores, ¿no?, que finalmente terminan en contextos privativos de libertad, pero hay un antes, muy antes, ¿no?, desde un embarazo no deseado y a veces producto de abusos de otras menores incluso, ¿no?, pasando por desescolarización temprana, abandono familiar, historias criminógenas en los grupos familiares que hoy día son validadas lamentablemente muchas veces, socialización callejera, vandalización de los niños por adultos, es un tema que votamos en algún minuto dentro de este periodo legislativo, y el consumo problemático de sustancias que siempre triangula con la delincuencia y la violencia. O sea, el poder de fuego que tienen los niños en lugares de Santiago que yo conozco, como Las Dunas, en Los Espejos, o el barrio Chino y tantos otros barrios que hay en Santiago, de esta infancia o grupo infanto juvenil criminalizado. Yo tengo tres preocupaciones, presidenta, por su intermedio planteárselo al defensor. El primero son los pelotazos. Los niños están privados de libertad todavía, siguen recibiendo desde el exterior bultos, llamados pelotazos, que contienen armas hechizas, que contienen drogas, que permiten además redes al interior de estos mismos recintos, y celulares, ¿no?, que les permiten conectividad con el exterior. Hoy día en algunos lugares han sido reemplazados por drones. Y sabemos que el crimen organizado hoy día se toma algunos barrios, de hecho creo que también hubo un reportaje a propósito de esto en estos días, y merodean alrededor de estos recintos y son temidos por los vecinos, ¿no? Otro tema es este tema de las fiestas que han escapado a todo control, ¿no? Estas fiestas clandestinas con... ¿Ah? Claro, que, o sea, de hecho lo que pasó en uno de estos... El Lampa fue en ese contexto, entonces yo no sé qué resguardos vamos a tomar para controlar esto que está totalmente desbocado. Y por último, el uso o abuso, diría yo, de la infancia de los jóvenes para por personas adultas, ¿no? Yo mismo fui víctima de un robo de un vehículo. Y claro, eran 4 niños entre 17 y 14 años y quedan por receptación. Pero el tema es que estos niños son enviados por adultos que reducen vehículos. Y ellos mismos me contaban en el CIP San Joaquín, donde yo trabajé 2 años, que en estos talleres se demoran 20 minutos en desmantelar un auto. 20 minutos. El mío se salvó porque lo puse en las redes sociales. No lo molesto más. Defensor, muchas gracias por su atención y su presentación. Muy amable, Gracias, presidente. diputados. Les pido a los diputados que queden que sean breves en las preguntas para que el defensor pueda contestar. Voy a intentarlo, señora presidenta, usted me conoce, pero los datos que no tenga el defensor, espero que nos los haga llegar posteriormente, porque tengo claro que mucho de lo que voy a preguntar probablemente no es un tema que usted tenga en este momento en la carpeta. Entonces mi pregunta va en la siguiente dirección, porque aquí tenemos también una serie de
entre otras cosas, las garantías de no repetición y reparación van de la mano también de la aclaración de una serie de fenómenos que se han dado en el pasado. Y es por eso que yo quiero saber en cuántos casos de menores fallecidos en el Sename ha iniciado la Defensoría de la Niñez acciones penales. Tenemos más de 1.300 niños que estaban fallecidos en el Servicio Nacional de Menores y hasta el momento yo no he sabido de muchos procesos abiertos por la muerte de los mismos. O sea, alguien tiene que ser responsable, alguien se tiene que haber querellado y alguien tiene que haber continuado con las investigaciones. Y si no se ha continuado con las investigaciones, me encantaría saber por qué y quién ha paralizado esas investigaciones, porque tendría que ser una persona con mucho poder o un grupo de personas con mucho poder. Segundo, ¿en cuántos casos se ha hecho lo propio en razón de abusos sexuales cometidos tanto en el Sename como en el ahora llamado Servicio Mejor Niñez, que también sabemos que es un tema masivo? Tercero, ¿ha observado la Defensoría de la Niñez irregularidades en los tribunales de familia a la hora de retirar a menores de sus familias en razón de su situación de pobreza? También he recibido noticias de que a familias que no están en condiciones de pagar un abogado, se les quitan los hijos y se les entregan a esta máquina de moler carne que es el Servicio de Mejor Niñez, ¿no? ¿Se está gestionando ahí? ¿Se están recibiendo denuncias? ¿En qué casos ha actuado la Defensoría? Solamente para hacerles presente lo siguiente. Ustedes saben que la jueza del Injoy, una jueza de familia, que estaba encargada de este tipo de casos. ¿Ya? O sea, hay cosas que vamos levantando la alfombra en este país, señora Presidenta, por su intermedio. ¿Cuántos casos tiene usted reportado de menores víctimas de abusos sexuales en el sistema educacional público? ¿Y en cuántos de estos casos se han hecho parte con querellas? Porque son precisamente aquellos que no tienen abogados de la familia para pagar las querellas, ¿no es cierto? Y creo que esa es la función de la Defensoría de la Niñez, entre otras cosas, apoyar a los niños cuando son víctimas. ¿Cuándo tomó nota, por último, y para cerrar con un caso más actual, cuándo tomó nota la Defensoría de la armonización temprana de menores de edad, incluyendo intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo? Esto en razón de que la antigua Defensora de la Niñez levantó este tema, de hecho. ¿Y en cuántos de estos casos se ha querellado la Defensoría por lesiones graves, gravísimas, contra médicos, clínicas y profesionales involucrados? Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado. Le paso la palabra a la diputada Pizarro. Defensor, lo que pueda contestar, si no, le solicito que nos puedan enviar la respuesta por escrito. Gracias, Presidenta. Primero quiero agradecer, defensor, nosotros nos hemos visto en la Comisión de Familia y les quiero agradecer porque yo creo que es muy fácil decir que a todos y todas nos importan los niños. El problema es qué hacemos. Y nosotras y nosotros en el Parlamento, voy a mirar con mucha precisión lo que usted sugiere y espero encontrar ahí, si no es así, en qué lugar o en qué estado se encuentran cada uno de esos proyectos, porque no sé si algunos los vamos a poder ver nosotros, pero sí a lo mejor como comisión avanzar en que se puedan despachar lo más pronto posible, que es la labor más próxima nuestra, porque no podemos hacernos cargo de que mejore mejor niñez, pero sí legislar para que aquello tenga más control. Y en ese sentido, mi pregunta es bien concreta y que yo en algún momento, lo tengo considerado hacer un proyecto de ley que quizás pudiésemos verlo acá y que tiene que ver con la ausencia o una baja presencia en las corporaciones de asistencia judicial de abogados especialistas en defensa de las niñas, niños y adolescentes, los curadores ad litem. Y yo quería preguntarle, defensor, ¿qué disposición tienen ustedes para iniciar un proyecto, sugerirnos un proyecto en esa dirección o hacerlo de manera conjunta? Yo creo que hay que aprender a hacer buenas asociaciones respecto a estos temas. Porque a lo mejor tiene que ver esto que yo estoy señalando con un poco lo que dice el diputado Johannes Kaiser por su intermedio, Presidenta. O sea, las querellas que se abandonan y cosas porque tenemos allí una falencia de proporciones. Y si no está nombrado, creo que es una urgencia enorme. Si no tenemos abogadas que defiendan, persigan estos delitos, crímenes contra niños y adolescentes, se siguen
repitiendo, la cifra que daba a mí me horroriza y me imagino que es una cifra real y por lo tanto creo que necesitamos esa respuesta independiente que no se den hoy, porque creo que es una cifra brutal, donde vemos, tras eso hay niñas y niños sufriendo. ¿Cuánto? Más de 1.300 niños muertos, eso es el informe que sacó la Comisión Investigadora del Congreso. Ya, entonces, sí. Entonces, pero claro, porque hay que perseguir esas situaciones. Entonces yo creo que este proyecto de ley que yo le señalo nos permite hacer ese seguimiento y quizás debiésemos, Presidenta, ver cómo avanzamos en él desde esta comisión en conjunto con el defensor de la niñez en relación a abordar los temas que busquen de verdad la protección de las niñas, niños y adolescentes, más allá de la parafernalia comunicacional que se hace a veces, que a mí me da mucho pudor, porque creo que al final a nadie o a muy pocos, y también me puedo incorporar, a nadie le importa de verdad enfrentar el tema de las niñas, niños y adolescentes, de verdad, y a mí eso me sobrepasa. Y lo último que quería señalarles es que me gustaría que pudiésemos abordar también aquí en algún momento el tema del proyecto de ley que usted nombró sobre la sanción que se está viendo en la Comisión de Familia. No sé de qué manera, Presidenta, pero creo que estamos legislando con algo que no es aplicable y siento que debiésemos quizás nosotros como comisión ver cómo mejoramos eso de que los jóvenes vayan a espectáculos que promueven el narcotráfico y no sé qué, porque no se agarra de ningún lado, como el proyecto que vimos hace 2 semanas ¿de qué era? La prevención. No, el que vimos y que fue muy rechazado. No, el de que se vio en sala, que todos lo rechazamos. Bueno, no importa. Ya. Pero en esencia creo que hay que afinar cómo legislamos en estos temas, por eso creo que porque no podemos perder un minuto en ello. Entonces, sobre esta pregunta y las preguntas que hizo el diputado Kaiser por su intermedio, Presidenta, sería bueno también conocer esa respuesta, no manejando los temas. La nada, defensor, pero lo que pueda. Sí, bueno, muchas gracias. Agradezco a los diputados y a las diputadas los temas que han planteado porque creemos que son muy relevantes y que dicen relación también con cómo se busca una estrategia para avanzar en esto. No solamente de lo que hace la Defensoría, sino que también en general de lo que hace el Congreso Nacional. En relación con lo que señalaba el diputado Palma, bueno, quiero unir 2 temas. Lo primero tiene que ver con el tema de los pelotazos en los centros de privación de libertad, en los CIP-CRC particularmente, y también la utilización de niños y niñas adolescentes por la delincuencia, ¿no? Esto obedece a una situación bien concreta. Si uno mira las cifras del Ministerio Público, no son cifras de la Defensoría de la Niñez, en los últimos 6 años, salvo el año 2023, donde hubo un alza, pero que no alcanza la mayoría, que son niveles prepandemia, el número de adolescentes que cometían delitos y los delitos cometidos por adolescentes venían bajando. Y eso es un tema que no lo dice la Defensoría de la Niñez, son las cifras públicas del Ministerio Público, ¿no? Entonces uno podría decir perfectamente, bueno, acá no tenemos un problema, pues si los delitos vienen bajando y el número de adolescentes viene bajando, entonces ¿cuál es el problema? ¿Por qué se habla tanto de la delincuencia, de los delitos que cometen adolescentes? Bueno, y hay un problema de raíz, porque si uno analiza el funcionamiento del sistema penal, uno se da cuenta que los adolescentes que pasan por el sistema son siempre los mismos. Y no es solo eso, sino que además salen y vuelven a reingresar al sistema cometiendo un delito más violento. Y el problema tiene que ver con que el sistema de reinserción no funciona, que el sistema de reinserción no está cumpliendo el fin de la pena en la sanción penal juvenil, que es reinsertar a los adolescentes y hacer que desistan de las conductas delictivas. Entonces hay un problema que tiene que ver con cómo se ataca, y esto también requiere un compromiso del sistema penitenciario o el sistema de privación de libertad de los adolescentes, ¿verdad? Porque no es solamente Gendarmería de Chile que opera en los centros, en los CIP-CRC, sino que también hay trabajadores actualmente del CENAME o del Servicio de Reinserción Social Juvenil en el norte, donde se está incorporando, donde se requiere generar una estrategia, porque estos casos que usted me menciona son casos que al menos nosotros, de los cuales hemos tenido noticias por parte de propios funcionarios y funcionarias que nos dan cuenta de los pelotazos, que nos dan cuenta de los drones incluso, y que son importantes generar mediante una estrategia del trabajo del servicio. Desde la Defensoría de la Niñez estamos trabajando con el Servicio de Reinserción Social Juvenil, porque la respuesta evidentemente la solución no la vamos a instaurar nosotros, ¿verdad?
pero sí podemos generar mecanismos para ir verificando que el Estado cumpla su labor, porque esta es una obligación que tiene el Estado y nuestro deber es indicarle que esto funcione. Respecto de los temas que ponía que planteaba el diputado Kaiser, hay temas que son bien relevantes y con los cuales concuerdo en la mayoría de diputados. Cuando usted habla de niños, niñas y adolescentes que fallecieron que estando bajo protección del Estado, yo concuerdo con la cifra que daba la comisión investigadora en ese entonces, que fue el año 2013, a propósito del denominado informe Geldres. Exactamente. Y al día de hoy no es tan clara esa cifra. No es tan clara. Nosotros hemos hecho seguimiento desde la Defensoría de la Niñez. Tenemos un reporte que lo podemos hacer llegar para no pecar de falta de rigurosidad en ese seguimiento. Y además también nosotros lo que estamos monitoreando, estamos observando, es que en el contexto de la creación de la Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se va a enfocar en niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneración de derechos, entre ellos el fallecimiento, estando bajo protección del Estado, se pueda primero identificar a las víctimas, saber quiénes son, qué pasó con sus casos y adoptar las medidas que sean necesarias. Nosotros hemos hecho seguimiento a estos procesos y podemos enviar ese reporte después formalmente, diputado. Lo otro, diputado, tiene que ver con la explotación sexual. Ese es un tema prioritario para la Defensoría. La Defensoría de la Niñez tiene 17 funciones en su ley. Solo una de esas funciones es representación judicial. Es una función excepcional en casos graves y emblemáticos, y las líneas de acción de la Defensoría de la Niñez han sido, en este momento, niñez bajo protección del Estado, víctima de explotación sexual y seguridad, y participar en delitos sexuales de alta connotación pública. Nosotros, en la mayoría de los casos que hemos detectado de explotación sexual de niños bajo protección del Estado, somos querellantes. En distintos, desde el año 2021 a la fecha, hemos presentado muchas querellas, sin ir más lejos. Quiero poner el caso de Valparaíso. Entre el año 2021 y el año 2023 pusimos cerca de 26 querellas por delitos sexuales, por explotación sexual. Tenemos una condena, una decisión de no perseverar, y las restantes causas se encuentran desformalizadas. Entonces, sin perjuicio de nuestra actividad y nuestra intervención judicial, y esto probablemente no he hecho un análisis en las otras regiones, pero probablemente si uno mira, acá tiene que haber un compromiso prioritario del sistema de justicia también. Yo saludo la creación de la creación de fiscales especializados en esta materia. Creemos que es una buena noticia, pero tenemos que ver y evaluar si efectivamente están funcionando bien. Bueno, uno de los principales problemas que afecta justamente a la niñez, al niño y adolescente respecto del derecho a vivir en sus familias, que muchas veces, y esto hay diagnósticos compartidos y ultra evidenciados, que muchas veces estas separaciones obedecen justamente o a falta de representación jurídica pertinente, obedecen a la criminalización de la pobreza y no necesariamente a una vulneración de derechos. Y eso es una cuestión que de una u otra forma tiene que generarse desde la especialización de los tribunales de familia. Los tribunales de familia, que son quienes toman esas decisiones, deben aplicar todos los estándares, entre ellos el interés superior, que ya ni siquiera estamos hablando de estándares internacionales. Artículo 7 de la Ley de Garantías. Hay normas en el Código Civil que hablan de criterios para determinar el interés superior del niño y no separar a niños de sus familias si no es justamente estrictamente necesario o si hay una medida distinta a la separación que pueda justamente generar esa reparación. Y en los temas de representación judicial, para responder la pregunta por su intermedio, presidenta, del diputado Kaiser, nosotros no somos una institución que representa judicialmente, nosotros tenemos facultades bien limitadas en materia de representación judicial, donde intervenimos en casos a nivel de requerimientos administrativos, derivamos denuncias y las obligaciones del Estado. Las corporaciones de asistencia judicial, el programa de Mi Abogado, la línea La Niña y Adolescencia se defienden, los programas de atención y acompañamiento a víctimas son los organismos responsables. Hago el vínculo con lo que señalaba la diputada Pizarro en cuanto a que hay buenas experiencias de representación judicial, muy buenas experiencias. El programa de Mi Abogado está haciendo un trabajo bien interesante, pero por ejemplo el Centro Integral por los Derechos del Niño, el CREDEN, que depende de la Corporación de Asistencia Judicial, tiene una línea estratégica de intervención, abogados, abogadas, trabajadores sociales, psicólogos que no
no intervienen y representan a ese niño, niña, adolescente con todas las garantías de protección integral. Esas son prácticas que eventualmente deben quedar plasmadas en una normativa formal y no solamente una buena práctica de la Corporación de Asistencia Judicial, pero para eso se necesitan recursos. Nosotros vemos como Defensoría de la Niñez abogado porque los programas de representación jurídica tengan más recursos, porque sin recursos no vamos a lograr actualmente generar esta pretensión de representación jurídica. Y hay baches, hay niños, niñas y adolescentes que carecen de esa representación y que, tal como le decía el diputado Kaiser, se encuentran más expuestos a ser vulnerados por el Estado. Y en materia de género, yo quiero decir una cosa bien clara porque en estos temas yo siempre he observado desde la Defensoría de Niñez y desde antes que en materia, por ejemplo, de niñas trans o género no conforme, acá hay luchas de bandos, una cultura de la cancelación, de la funa, de uno y otro lado. Lados que desconocen la existencia de niños trans, lados que la pidan a las personas que son más conservadoras en este tema, y yo quiero decir que en esta discusión se pierden los niños, niñas y adolescentes. Quiero ser muy claro que el género, los pilares del trabajo de la Defensoría son el buen trato, la participación y la no discriminación. El género no es una agenda de la Defensoría de la Niñez. No es una agenda de la Defensoría de la Niñez. A mí lo que me importa es que un niño, niña o adolescente, siendo niño, niña o adolescente, sea trans, sea indígena, sea cual sea su situación en que se encuentre, no sea discriminado, ¿verdad? No sufra violencia, y las estadísticas nos dicen que son las personas que más sufren discriminación y violencia. Creemos que el Estado, el gobierno, debe tener lineamientos claros, lineamientos técnicos que obedezcan a los estándares precisamente para que niños, niñas y adolescentes tomen decisiones informadas, porque también nosotros hemos recibido casos en los cuales hay situaciones donde niños, niñas y adolescentes que han empezado su transición después se dan cuenta que han tomado una mala decisión y muchas veces eso puede ser incluso irreversible. Entonces acá creemos que tiene que haber un trabajo coordinado, pero lo que no vamos a hacer desde la Defensoría de la Niñez es trabajar en base a la cancelación, sino que simplemente bajo la premisa de que estamos frente a niños, niñas y adolescentes y ningún niño, niña y adolescente debe ser víctima de violencia o discriminación. Y no sé si con eso hago todo y decirles que la información va a estar disponible en base a los datos que nos envió. Y menos para llenarle los bolsillos a los médicos y a las farmacéuticas, supongo. ¿Ah? Porque por ahí va el tema. Un niño, disculpe señora presidenta por su intermedio, un niño que toma una decisión y después usted mismo lo describió, dice, bueno, me equivoqué. Una decisión que es irreversible. Un niño no se puede hacer un tatuaje sin permiso de los papás, pero puede tomar este tipo de decisiones que pueden ser irreversibles para la vida. Ese es un punto que yo le quiero acercar con toda la amistad del mundo, la amistad cívica del mundo. Plantearle eso. No pueden comprarse un cigarrillo, no pueden tomarse una cerveza antes de los 18 años, pero pueden decidir hormonizarse y efectivamente producirse un daño irreversible en el caso de que cambien de opinión. Yo creo que la Defensoría de la Niñez, más allá de cuál sea su opinión en materia de género, pero desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de lo que es la integridad física de los menores, y no existiendo, de acuerdo con lo que la propia subsecretaria de Salud nos reconoció cuando vino al Congreso, no existiendo informes científicos que avalen esto efectivamente, ¿ya? No se pueden realizar estas intervenciones. Muchísimas gracias. Lo voy a dejar ahí porque yo creo que podríamos discutir sobre eso. Efectivamente no hay guías técnicas, no todas las prácticas tienen guías técnicas y obviamente va a ser mejor cuando existan las guías técnicas que si no existen. Pero eso, digamos, en términos de hechos que pueden fundamentar una práctica para hacerlo, para no hacerlo. Las familias son siempre importantes y por lo tanto eso tendrá su discusión. Creo que va a haber, está pendiente una comisión investigadora, parece, en estos temas. Ahí yo creo que se van a poder abordar bien. Diputada Pizarro. Solo decirle algo muy defensor. Yo quería, por su intermedio, presidenta, solo decir que me preocupa y he recibido muchas denuncias de migrantes haitianas y haitianos que les han arrebatado a sus hijos. Y ese es un tema que yo pido que se revise, porque a mí me han mostrado, han ido las mamás y los papás a decirme que les quitan los hijos de manera brutal y de un número no menor. ¿Ah? ¿El Estado? Están en casas hogares. Okay. Entonces creo que hay que revisarlo. Sí.
los tribunales. Muchas gracias, defensor. A ir apurándonos, siempre es un agrado tenerlo acá. Esperamos entonces que ustedes nos puedan mandar este plan y si tiene algunas de las respuestas que se plantearon, aunque usted las dio acá, que nos manden por escrito. Muchas gracias y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.